es esto, ver cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas positivas, porque entendemos que estas formas de proyectos de desarrollo territorial son las que empiezan a tener cada vez más fuerza en estos momentos donde el Estado provincial queda lejos y lo local queda como muy cerrado, entonces estamos como queriendo poner en valor este tipo de ejemplos. Así que bueno, por eso es la invitación a conocer de ustedes, que bueno, ya les hemos hecho un cuestionario que bueno, era muy general y había algunas cosas que quizá podemos explayarnos ahora. Eh, bueno, me acompañan ahí Liliana Durán, que son dos miembros también del CID, y Glenda King. Bueno, está faltando María José Abercon, que es la presidenta, pero está en este momento no puede. Así que bueno, vamos a arrancar con la entrevista, si le parece. Bueno, si quieren empiezo yo. Les quiero contar que estamos remando en dulce de leche, porque Ujú. la situación de motosierra y ajuste, que obviamente tiene un correlato más fuerte a nivel nacional, pero tiene un impacto muy grande, que además es un achicamiento que no viene de ahora, sino viene desde hace tiempo, o por desidia, por ir dejando los temas, o por ideología, digamos, en relación al Estado. Nosotros hoy a la mañana queremos trabajar con el sector avícola de aves de traspatio y nos encontramos con el problema que la extensión, que es una manera de entender y de trabajar el desarrollo, especialmente en lo que es desarrollo rural, es una mirada que no existe más en muchos de los técnicos. Entonces, eh, nos cuesta mucho incorporar gente que entienda lo que es promover. Hemos trabajado con alguna gente que, digamos, desde el currículum todo perfecto, pero no tienen conocimiento ni de los productores ni de la zona, ni tienen esa matriz que nos inculcaron a los que nos formamos en tiempos anteriores, de que la salida y más en actividades de bajo, eh, de baja escala, de bajo nivel de tecnología, necesitan como estrategia de sobrevivencia la articulación entre ellos para poder compartir recursos, tener escala, poder llegar a traspasar algunas limitaciones. Y nosotros a lo sumo hemos encontrado docentes que van y dan clase, Ujú. o un profesional que está acostumbrado a cobrar una atención puntual en el, digamos, en un cliente privado, pero no esta cosa de entender cómo vendría la promoción, cómo trabajar con la gente que no está escolarizada, cómo sumar ideas, cómo entusiasmar y llevar a la gente a la mística de que es mejor si se articulan para poder, digamos, generar entre todos algo y defenderse entre todos y, bueno, y armar una red. Entonces, eso sumado a que las instituciones, el INTA está diezmado, agricultura familiar ya no existe, la provincia tiene pocos técnicos y muy pocos recursos, no hay autos para ir al interior. La verdad es que cumplir los objetivos se nos está haciendo muy cuesta arriba. Bueno, Mariel, empezaste con toda, pero porque es así, entiendo que es la situación que están viviendo. Eso que vos decías, cumplir con los objetivos iniciales, o sea, los objetivos del proyecto pueden ir cambiando, pero siempre fue esto de dar una mano a los pequeños productores rurales. Claro, pero nosotros en general
trabajamos con operatorias, con fuentes financieras, algunas son más flexibles que otras. En este caso nos ha tocado una partitura, le digo yo a mis compañeros, que es bastante rígida, con técnicos que del lado de Alemania, que en este caso es el proyecto que con Alicia estamos coordinando, que es bastante más burocrática de lo que fue en la gestión, por ejemplo, con tu mamá. Nosotros Ajá. nos permitimos la libertad de crear y de poder asignar los recursos a donde creíamos que iban a tener más impacto. En economías tan cambiantes como la nuestra, eso es muy importante. Y ahora con esta gente que además no entienden la Argentina, estamos inclusive haciendo pequeñas trampitas, por ejemplo, para cumplir con los objetivos, cosa que yo detesto porque vengo de un ministerio, donde eso se hace permanentemente. Sí. Digamos, y la inflexibilidad y la tener que preguntarle todo a uno de arriba que te pone la pata en la cabeza, pero que no sabes por qué, porque desde qué lugar te está hablando, desde que alguien lo empoderó, ¿no? Y nosotros con la red, a mí lo que siempre me encantó es eso, que los fondos siempre fueron muy transparentes, y entonces en ese respaldo que teníamos nos permitía poder dar respuesta rápidamente a donde estaba la necesidad. Y ahora para subir, qué sé yo, un costo del combustible tenemos que mandar 70 justificaciones y esperar 20 días que lo aprueben, y cuando lo aprobaron resulta que nos cambió otro indicador y tenemos que volver a mandar otra nota. Esto que dice Mariela tiene que ver un poco con lo que hablábamos por ahí en el cuestionario. Estaba tratando de recordar lo que había puesto en el cuestionario y un poco lo que habíamos hablado con vos, Leandro, pero la mística y el espíritu de la red desde sus inicios fue esta manera de gestionar en el territorio, con los espacios locales, con las distintas instituciones, desde un espacio de confianza, donde siempre primó la buena voluntad, y los que siempre, o los que continúan, los pocos que continúan son más que nada los segundas o terceras líneas, que siguen confiando en esta forma de llegar al territorio desde otro lugar, donde no es solamente lo que siempre decimos, que dice Mariela, que es muy cierto, o sea, no podemos llegar con microcrédito donde vos lo das y te olvidás. Si vos no acompañás, no estás con asistencia técnica, con algún otro tipo de acompañamiento, eso a la larga no sirve. Es una herramienta como la capacitación. Yo doy un taller y enseño cómo producir mejor, criar mejor el ganado, pero no sirve si vos no tenés otro tipo de gestión y de articulación con lo que puede aportar cada una de las instituciones con asistencia técnica concreta en territorio. O sea, eso es lo que desde sus inicios, la red ha tratado de crear, pero que se nos ha hecho muy difícil en este último tiempo. Los técnicos que están han ido perdiendo además territorialidad, al punto tal, eso no quiere decir que de alguna manera estamos cumpliendo las metas, pero podríamos hacer más, si no la burocracia nos está limitando, la burocracia y todas estas cuestiones, ¿no? No sé, iba a decir algo y me olvidé. Hoy de los actores esos iniciales que estaban, bueno, el Consejo Empresario, el gobierno, el INTA, todos los actores, acá que pusiste también, Asociación de Católicos Rurales, todos esos actores iniciales, hoy, ¿quiénes siguen participando? Bueno, de lo que sería el tema fue que en el caso de porque la red ha acudido a muchas fuentes de financiamiento en distintos momentos. Esas fuentes por H o por B se han ido limitando por la guerra, por distintas cuestiones. Las fuentes nacionales, como era el Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo Social, el propio Consejo y las universidades están desfinanciadas. Y los organismos internacionales, en el caso de Europa, por la guerra de Ucrania también, Alemania tiene 1 millón de refugiados
que atender internamente. Entonces limitaron la ayuda exterior y nosotros quedamos colgados de un hilo porque había un compromiso y nos lo cumplieron, pero fuimos hace 2 años el único proyecto que el Ministerio de Desarrollo y Cooperación alemán había aprobado al mes de noviembre. Por eso es que nos están mirando con lupa y nos preguntan todos, que antes nosotros teníamos como más libertad y después veíamos cómo se cerraba, pero desde un marco de mucha confianza y sabiendo que el dinero se aplicaba bien. Sí. También entiendo esto que dicen que el cambio de las primeras líneas también puede influir en esos lazos de confianza. Si antes siempre se trabajaba con las mismas personas, había una forma, no me acuerdo cómo era el nombre del señor de allá. Lothar, Kleipas. Lothar, sí. Y Wolfgang, sí. Claro, bueno, Wolfgang se jubiló. Lothar, que es un genio de los genios, ayer, no te conté, Ali me llamó para que les pase un mensaje, pero yo estaba en otro mundo, ni me acordé de decirle. Estaba vitoreando a Argentina junto con nosotros desde Alemania. Los otros, nada. La mina que es contraparte de nosotros ni se enteró. Bueno, ese es el vínculo de amistad. Del otro lado del teléfono, Ese es el vínculo de amistad, digo, con esta gente de Alemania que te mencionamos, Leandro, por ahí porque vos los conocés, y con otros que siguen estando, está ese vínculo de confianza, de cierta amistad, digo, por encontrarnos en este ámbito laboral. Y eso es lo que ha mantenido la red, digo. Perdona, Alita, que te... Sí. Digo, más allá de lo anecdótico, de que hubo recambio generacional y ya no está la misma gente en el consejo, gracias a Dios está Germán y Patricia Popelka que siguen sosteniéndonos, pero después el propio consejo está muy venido a menos. Digo, hay toda una política general que desestimula lo colectivo en pos de lo individual. Sí. Y además la complicación propia económica que no es de ahora, que hace que las empresas miren más para adentro, ya no está esta mística del apoyo al desarrollo y todo, es muy complicado. Eso desde buscan más los números, más lo cuantitativo, el impacto, el llegar a tantas personas, el crecimiento en tanto % o sea, y no es que uno no lo busca, digo, pero no es el eje prioritario, porque cuando trabajas con pequeños productores, bueno, hay otras cuestiones que tenés que ir fortaleciendo más allá de lo cuantitativo del impacto y que lo podés llegar a ver después de 5 o 10 años de trabajo. Por ejemplo, la cadena de la lana, de lo que fue el trabajo desde sus inicios en el 2005. Recién, no sé, ahora, después de 15 años, podés decir que lograron el crecimiento, la independencia, la autonomía, las ventas, etcétera, o sea... y en lo que respecta, digamos, en lo privado pasa esto y en lo público, además de la falta de recursos y todo lo demás, que sigue habiendo muy buena voluntad por parte de la gente que queda, pero falta formación en extensión y conocimiento territorial. Hoy los técnicos que quedaron de INTA, primero se están jubilando, muchos, se fueron con el retiro voluntario, y los jóvenes se han formado en otra temática, esto que decía yo, lo más puntual, no conocen a los vecinos. Esto era lo que iba a contar y me olvidé. Este primer proyecto que se aprobó en septiembre comenzó con un relevamiento, porque desde que se aprobó el proyecto hasta que iniciaba había pasado cierto tiempo y cambian las condiciones de la gente. Entonces queríamos revisar si los supuestos con los que nosotros habíamos partido de las principales problemáticas estaban y cuál era la gente de los entornos productivos de los pueblos. Entonces hicimos un relevamiento Google, donde las mesas locales cargaron a los vecinos, a qué se dedicaban, qué hacían, etcétera, etcétera. Después de eso nosotros dijimos, bueno, como actividades gancho,
para empezar a nuclear a la gente, tenemos que buscar acciones que den respuesta a demandas de ellos. Un problema era poner la caravana electrónica, que es una obligación ahora para los circuitos de venta formal y para la trazabilidad de los animales, y el problema de la garrapata en el centro norte, que es un problema endémico y que perjudica en todo sentido, en la productividad, pero también para el momento de la venta de los animales. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar charlas de garrapata y de caravana. ¿Qué pasó? Se hicieron y la gente acudió. Casi no coincidía la lista de lo que los técnicos de las mesas locales habían cargado con la que la gente fue a las charlas, porque no son visitados. O si no, lo que pasa, Mariela, que siempre vemos es que el técnico siempre invita o tiene a consideración a la hora de intervenir el mismo productor de hace 15 años. Hay productores que vos lo estás viendo así, pero ya intervenimos en el proyecto anterior, pero este ya recibió hace tal proyecto hace 10 años atrás. Y que hay productores que han logrado crecer y mejorar, pero otros siguen estando en el mismo lugar. Entonces, me hace con lo que contás, Mariela, esto de como de falta de una visión más integral. No estás en el norte de Entre Ríos, hay una situación ahí social, cultural, que es transversal a cualquier realidad que vos quieras ver desde lo técnico, digamos. Entonces, capaz eso es una de las fallas grandes que hay, que cada vez la universidad te tira más a lo específico, a especializarte, porque si sos el único, todos vas a tener un futuro, porque vas a saber eso que nadie más va a saber. Y Seguro. se pierde esto de aparte de lo que comentabas hoy de la crisis de lo colectivo y de que parece que todo tiende a lo individual, y justo con crisis económica esto parece que uno también, hasta en cuestiones de la vida cotidiana, empieza a tener menos posibilidad de ayudar a otros. Entonces, sí, es una situación complicada, y ustedes entiendo que lo ven mucho más porque era un proyecto que, claro, cuando hay dinero se activan cosas, aparecen talleres, aparece gente, y cuando esa llegada de dinero se corta, aparecen solo problemas. Uh-huh. Otra cosa que nos pasó, que es otro tema que en Entre Ríos especialmente no cambia. Nosotros en proyectos anteriores hemos tenido que cambiar acciones muy sentidas y necesarias porque la normativa no permitía ciertas cosas que hacen que los problemas se queden congelados. Un ejemplo fue, nosotros teníamos fondos para poder hacer unas plantas de acero inoxidable para faena avícola en los productores chiquitos. Eso mejoraba mucho la sanidad. Era un diseño de INTA que se está usando en Córdoba y acá no se pudo aplicar, porque la normativa dice que hay que mantener toda la cadena de frío hasta la venta en feria. Entonces se exigía que el productor tenga un vehículo refrigerado. Como no tenía el vehículo refrigerado, ninguna autoridad lo iba a habilitar. Y nosotros, sin habilitación, porque trabajamos en un esquema de formalidad, no podíamos aprobar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que siguen faenando debajo del árbol porque el bicho se vende igual. Uh-huh. Sí, sí. Y ahora nos pasa lo mismo con las aves de traspastio. ¿Cuánta gente hay ahora que compra huevos, entre comillas, agroecológicos? Resulta que al ser producción comercial, no hay una bromatología o una norma aplicada a ese tipo y escala productiva. Tienen que cumplir la escala comercial del gran galponero. Pero hoy vos comprás esos huevos en cualquier lado sin ningún control y sin
Entonces, cuando hicimos la reunión, porque nosotros queremos trabajar en la sanidad, porque vimos que hay un problema con eso, y si bien no está en los objetivos que planteamos Alemania, nos parece que es muy importante dar respuesta porque hay demanda para esos huevos. Y hay que trabajar en esa sanidad porque si no compran cualquier cosa. Sí. Y la única norma es la del SENASA, Claro. que las aves no pueden estar sueltas. Entonces, hay una gente muy piola, vamos a ver qué se puede hacer, pero se puede hacer para mejorar la sanidad, pero certificar, olvídate. Uh-huh. Sí, sí. Porque como nadie va a cambiar por ahora esa norma del SENASA, no hay manera de certificar. Claro. Nosotros podríamos tener un organismo o un método que certifique que esos huevos realmente, y cuál es el riesgo, la salmonela, no sé, hay como 3 o 4 enfermedades que son, que uno te comes el huevo medio crudo y no te lo voy a decir a vos que son de Crespo. Sí, es como que la exigencia queda muy lejos de la realidad, porque... Y así te desalienta a vos hacer las mejoras para poder acceder a eso, digamos. Sí. Hicimos una reunión con una productora. Yo me quería morir, porque la chica con toda... porque la invitamos porque es muy activa y porque se mueve, qué sé yo, Leticia, que es la coordinadora de la mesa, hablamos con Alicia y dijimos, la vamos a invitar a la reunión con todos para que ella explique, porque está bueno que los productores formen parte también de la toma de decisiones. Nos queríamos morir porque quedó totalmente en falta con los de SENASA, porque no hay manera que pueda llegar a estar habilitada. Sí, Lili. Mariela, sí. Respecto a esto, ustedes hablan de, por un lado, la falta de conocimiento territorial y de no visitar a las familias productoras, con lo cual eso se convierte en un obstáculo a la hora de intervenir. Por otro lado, la formación universitaria como muy de especialización o muy desde el individualismo y no desde la gestión integral de un territorio. Y recién nombrás a una productora que ustedes evalúan como entusiasta o proactiva. Esta es mi pregunta. Desde lo más institucional, digamos, ya sea la rigidez de las normas que vienen de la rendición, como decías, lo de Alemania, o desde SENASA, desde la gente, digamos, ¿ustedes perciben que también se ha como licuado, se ha limpiado de cuestión colectiva porque es uno de los objetivos que me imagino que han tenido por las respuestas que ustedes han dado de generar esta red? O sea, esto que se fue gestando, ¿también está como licuado o algo ustedes perciben que todavía se rescata? Yo te doy mi opinión a ver qué dice Ali. Yo creo que no, que los que quedamos a puro corazón. Y porque queremos generar algo y sabemos, y la gente de INTA, más allá de ciertas autoridades que han puesto palos en las ruedas, siguen colaborando igual. Tuvimos que negociar un acuerdo, unos querían, dijeron que el Consejo Empresario era un cliente privado, cuando junto con el Consejo el INTA fue fundador de la red. Y ahora somos un cliente privado de una institución del Estado cuyo objetivo es el desarrollo. Explícame qué otra actividad, si no es en el centro norte, la ganadería, o sea, ¿me entendés? Pero bueno. Esto del territorio también, vi que a ustedes les parecía que el territorio que abarca la red era adecuado. Eso, porque entiendo que es un sector muy grande, el tema de la lejanía, de la falta de accesibilidad, ¿se convirtió en algún momento en un problema, digamos? Antes de contestarte eso, a mí me gustaría que Alicia diga qué le parece. Sí, perdón. Porque eso es mi postura, claro. No sé
¿Cómo siente Ali? Respondiendo a lo de Liliana, no, yo considero de que hay una necesidad, y más yo lo pensaba en las comunas, pequeñas comunas que pasaron a ser juntas actualmente y que tienen una necesidad de trabajar con otros. Entonces estos espacios colectivos de mesas locales, para ellos es una plataforma para poder nutrirse de los municipios un poco más grandes o de las líneas de trabajo de la red, sean los créditos, las capacitaciones, para poder responder a algunas demandas que tienen a nivel local estas comunas. Y a nivel de productores, hay de todo un poco. Hay productores donde solamente dicen yo quiero el crédito y que no me molesten, a productores ávidos de conocimientos, de participar, de espacios colectivos, de capacitaciones. Pero es como todo, o sea, en el recorrido, si uno ve la historia hacia atrás de la red, encontramos productores que valoran y entienden el concepto de red, y otros, bueno, que han quedado relegados porque solamente quedaron con el tema de la asistencia o decir yo necesito. Y otros que valoran esto de decir yo a través de la red pude tener mis contactos comerciales, conocer a otros actores, recibir asistencia técnica, etcétera. Y un poco lo de la distancia que decía Leandro, si conecto la respuesta, la distancia ha sido y es un obstáculo desde mi punto de vista por el hecho de que son muchos kilómetros. Si hablamos hasta en su momento San Jaime, de Paraná a San Jaime, donde a veces tenía que viajar la facilitadora en su momento a 300 y pico de kilómetros o Feliciano. Entonces, cuando el facilitador tiene que viajar desde Paraná, es bastante dificultoso. Es distinto el caso, por ejemplo, de Pablo Benetti, que vive en La Paz, y él facilita las mesas de Feliciano, de Federal, o bueno, ahora está en Piedras Blancas, por eso no pudo participar. Pero de alguna manera, cuando estás inserto en el territorio, es otro, no solamente por distancia, sino también por conocimiento, por lo que te permite vivir en la zona. Y no es que Mariela y yo no lo tengamos, o Leticia, sino a veces son las distancias, porque tenés que, a veces apelamos a reuniones virtuales para poder lograr la participación de distintos actores, o por el tema de que se les dificulta viajar ese día. Entonces, bueno, recurrimos a las reuniones virtuales para facilitar el encuentro y la discusión de determinados temas. Mariela. No, yo iba a contar, hace 2 semanas hicimos un recorrido que vino gente del INTI de Salta, especialistas, 2 geólogos especialistas en agua, para trabajar unas líneas que tenemos de acceso al agua, que nosotros en el proyecto anterior que se hicieron en el marco de la sequía, pozos de agua, nosotros pensábamos que la línea tenía que ser mucho más que eso. Teníamos que poder recomendar, que teníamos que acceder a otras estrategias que no fueran tan caras, que teníamos que poder trabajar en el manejo y en la recolección, en el mantenimiento del agua, de la calidad del agua. Y bueno, y dentro de la mesa está el INTI, surgió esta posibilidad. Y la verdad que vinieron esta gente a puro corazón, porque nosotros sacamos un presupuesto, ellos hicieron figurar menos días que los que tuvieron que venir, pararon en Villaguay, en el complejo municipal. Yo me fui a un hotel porque no tenía ni calefacción, ellos se fueron al camping. Y la verdad que fue hermoso porque la gente estaba requete entusiasmado, ellos muy piola, con las clases y la recorrida a campo, y fue muy interesante porque trajeron nuevas técnicas más baratas y más fáciles para hacer pozos. Se dividió la región en tres zonas de acuerdo a la problemática. Estamos pensando una línea para acceder al agua de lluvia. Hay zonas donde no tiene sentido y el agua de lluvia es la mejor, pero tenés que saber cómo recolectarla y cómo conservarla. Claro. Bueno, ahí surgió un montón de cosas y la gente estaba chocha. Nos nucleó a nosotros, les sirvió a las mesas. Digo, cuando vos ponés un poquito, la gente está, como dice Ali, a vida
Ujú, de participar, de de sentirse participar. útil. Qué bien. Ahí, Glenda, ¿querés hacer un aporte? Sí, voy a hacer, yo soy la que no se ve, pero estoy grabando esta conversación para que quede de registro y nos resulte después más fácil procesar la información. Les hago una pregunta que las voy a sacar tal vez un poco de lo que estaban desarrollando, que estaba bien enfocado en la parte más técnica, más productiva. ¿Han pensado en algún momento en desarrollar un componente comunitario social o más orientado a lo social, como por ejemplo algún dispositivo como una peña, una fiesta, un festival? Porque a veces entre, como vos decías, Mariela, entre que se consigue el financiamiento y se concreta con estos cambios del mundo y del país, hay veces que tenemos blancos en los procesos. El tema es ¿qué hacemos mientras tanto? Entonces tal vez la idea es poder encontrar, cuando nos suceden los mientras tanto, qué otras cosas podemos hacer que generen esto de comunidad, tal vez, que es lo que hay que seguir sosteniendo. Ese es uno de los grandes interrogantes que tenemos y recientemente nos hemos planteado. Por ahí en el mientras tanto es cuando no tenemos plata y no sabemos cómo hacerlo, pero se me venía a la cabeza las instancias que tuvimos en el 2012, 13 y 14 de encuentros de mujeres, que eran espacios de reflexión, de encontrarse de distintas localidades, y generaba un lindo momento donde también se generó también espacios como cierta peña, digamos, con música y todo, pero eran esos espacios donde realmente se rememora y se trae a colación que sería bueno volver a hacerlo, no sé si de mujeres, sino más de la familia o de encontrarse, para rescatar un poco lo que es los valores de la red, que tiene que ver esto con la familia, la solidaridad, o sea, el encuentro, o sea, que va más allá de lo meramente técnico. Yo, mira, de esto estuvimos hablando con los compañeros, más que todo con Leticia y Pablo, que nosotros como los cuatro somos como para este proyecto el corazón de la coordinación, ¿no? Nos hemos planteado, inclusive en el proyecto anterior, un componente de liderazgo donde pensábamos distintas actividades justo extra productivas para poder acercarnos a la comunidad y detectar esos líderes. Y estuvimos en contacto con gente de Buenos Aires que tenían un programa de articulación entre empresarios un poco más exitosos y menos en mesa para un aprendizaje mutuo, para el encuentro. Pero el tema es que en estas gestiones que son tan técnicas y que tenés que gastar el dinero rápido, bien y rendirlo, somos pocos, y entonces nos fuimos terminando concentrando en lo que era imprescindible, y estas cuestiones van quedando, son como mojones de cosas que hemos hecho. Hicimos un reconocimiento muy hermoso a don Asensio, donde todas las comunidades se le entregó el reconocimiento como ciudadano ilustre. Le queríamos dar la llave, no me acuerdo, pero no se podía porque él no era ciudadano, no era de esos lugares, entonces se buscó otra figura. Todos llevaron regalos. Se hizo un taller muy grande donde se trabajó el futuro y se hizo una puesta en común, y como cierre vino Quitito con toda su familia, don Asensio, y la mesa estaba llena de productos de la red, de regalos, fue muy hermoso. O sea, pero siempre puntitos, la verdad es que falta eso y realmente es muy importante. Y esto lo que decía Liliana, poder enseñar esto, poder trabajar estos abordajes comunitarios que se dejaron de hacer desde el momento en que, digamos, hay una concepción de que la riqueza es por derrame, que hay que trabajar con los más eficientes, y nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, desde el desarrollo, nucleando lo que hay. Entonces es otra manera de trabajar y no está enseñada.
En relación a eso, en algún momento de este recorrido que es amplio del proyecto, ¿ustedes fueron articulando o fueron convocados para algún evento de formación para profesionales, por ejemplo, desde ingeniería agrónoma, desde alguna carrera de gestión, para que cuenten el proyecto y cómo es la forma de abordaje del territorio que plantea 127.12? Sí, sí, por ejemplo, el año pasado estuvimos con Alicia en una carrera de formación en técnicos inmobiliarios, por ejemplo, que es una tecnicatura, contando lo que es la red. No, sí, con la UCA también, por todo el tema de marca, no sé de lo que me acuerdo ahora, pero sí, en distintos, así también, mojones. Me estaba acordando también de los técnicos que trabajan con nosotros, María José o Leandro, que han llevado la experiencia de lo que es la red a sus cátedras en la Facultad de Ciencia Agropecuaria o en alguna tecnicatura. Como que hay un reconocimiento institucional de la trayectoria de la red, digamos. Sí. Sí, no, eso sí lo... Sí. Bien. Ahí, Glenda, ¿querías decir algo? Sí, bueno, la felicito por desarrollar el componente cultural, digamos, que es el que en mi caso me siento mucho más cómoda en otro proceso que tiene que ver con Crespo y las aldeas. Y a veces la forma de supervivencia y de mantener la llamita prendida desde otro lugar. Así que la felicito que lo estén pensando. Y siempre entendiendo que la red es netamente productiva, han pensado en alianzas estratégicas con organizaciones, por ejemplo, se me ocurre las asociaciones tradicionalistas, porque creo que esa zona tiene un fuerte componente con la ganadería, con cierto tipo de producción, de buscar otros actores que no son los tradicionales o los habituales y que se dedican tal vez a actividades que son bastante complementarias a lo que es la producción en sí. Yo te contesto y después quiero que lo cuente Alicia, pero yo te quiero contestar otra cosa. Antes de eso, Federal, por ejemplo, a través de técnicos de la mesa y gente que estaba en INTA, que ya se jubiló, se hizo una carrera de cooperativismo, una licenciatura en cooperativismo, de los cuales empezaron como 50 personas y terminaron muy pocos. Y nosotros ahora estamos, fuimos informantes clave para las tesis de 3 de los alumnos que se están recibiendo. Hace el viernes pasado, el anterior, fue la presentación en el marco de la Facultad de Trabajo Social, que ellos tienen una tecnicatura en innovación pública, en gestión e innovación pública, y también unas 10 alumnas hicieron su tesis relacionadas a acompañar algún proceso que nosotros estamos necesitando para buscar herramientas tecnológicas que nos permitan planificar en red. Nosotros hoy trabajamos con planillas Excel y hay hoy programas como de planificación tipo Canvas que permiten que en los distintos nodos de la red se pueda trabajar en línea con tarjetas y todo. Y bueno, lo nuestro no podemos parar, entonces necesitamos un apoyo para eso y bueno, y hicieron un trabajo muy lindo las chicas. En ese sentido me va por ahí un poco la pregunta, te anticipaste. Veo que mencionás a ciertas tecnicaturas, a ciertas universidades. La que es más territorial es nuestra universidad, digamos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que han tenido algún tipo de relación específicamente con alguna de las carreras. Entiendo que cooperativismo salió de acá de Crespo, que se dictó en Crespo y se fue a Federal. Y para nosotros era un poco raro esa decisión, pero entendemos cuál es la idea de que las ofertas vayan circulando. ¿Qué contactos tienen como para por allí plantear esto? Celebro lo de las tesis, que es justamente una de lo que siempre intento promover,
de que se genere conocimiento y sobre todo estas carreras, la de innovación, creo que la primera cohorte que se recibió, nos interesaría tener esas tesis. Es lo que quiero transmitirte el pedido, si las nos podés pasar después el contacto, para saber de qué ángulo y para reforzar la bibliografía que tenemos sobre la red. Y la verdad que ese trabajo que por ahí es más silencioso y no tan visible, de vinculación con lo que es el conocimiento, les permite tener otra mirada acerca del proceso que los termina validando, porque evidentemente al momento de decidir una tesis está el universo para investigar o para decidir que puedan abordar procesos más pequeños en términos de escala, y que generen conocimiento. Eso me parece súper interesante. Sí, me estaba acordando mientras hablaba Mariela, me acordaba también de la tecnicatura de agroecología en Cerrito. Yo estuve colaborando con uno de los estudiantes que se recibió en la tesis. No tengo la tesis porque se la pedí y no me la ha mandado. Pero con la UADER hemos tenido reuniones, me acuerdo hace 3 años aproximadamente, con el rectorado, pero no concretamos nada, que también la idea era articular. Y con la tecnicatura de agroecología en Cerrito estamos en contacto. Ellos participan de la mesa de gestión local, pero concretamente una línea de trabajo específica con la UADER no tenemos. Nosotros intentamos trabajar, y el tema es que la UADER no tenía profe, o sea, lo que nos podían ofrecer eran los docentes de las carreras donde había oferta, y no más que eso. No teníamos ninguna línea que nos pudiera vincular, por lo menos, y tuvimos varias reuniones y no quedó en nada. Uh-huh. Bueno, estaría bueno articular con la tecnicatura de avicultura que está en Villaguay. No sé si hay una en Crespo. ¿Por qué me suena que Crespo hay también una tecnicatura avicultura? Sí, de hecho yo soy parte de esa carrera, porque la más antigua está en Basavilbaso, Crespo, y se abrieron otras dos en Villaguay. Sedes, en Villaguay, sí, y en Santa Elena. Y lo que nos toca ahora, les comento, que es un proceso interesante, que es de revisión de los planes de estudio, para trasladar una tecnicatura a ser una licenciatura, con modificaciones de que el título técnico sea a los 2 años. Yo creo que ahí es la idea, que por ahí un poco la conversación nos va llevando a visualizar esto, de cómo los estudiantes pueden vincularse con este proceso desde lo productivo, pero también recordando que es un ámbito educativo y que eso puede generar oportunidades. Sí. Bueno, Alicia, vos trabajaste también con las chicas de comunicación de UNER, que cuando hicieron ese trabajo para PROSAP. No, era una línea específica de unas docentes de Dayana Pérez, ¿estás hablando? Sí. Que trabajaron en la cuestión de identidad e imagen con la mesa local de María Grande, más que nada. Pero no, eso no. Y en el caso, yo he sido muchos años gerente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros con UADER hicimos una tecnicatura en desarrollo, ya en el marco de la red, pero fue un convenio que se dictó en Villaguay a través de la estructura de turismo. Y que estuvo, bueno, justamente la idea era interesar en esta mirada. Vinieron a varios intendentes, equipos técnicos municipales. Qué bien. ¿Hubo alguna estrategia, alguna acción que fue como muy movilizante, así que a ustedes los impulsó mucho? No sé a qué te referís, porque son muchos años y claro, muchos muchos años. Claro. Ustedes decían que una de las cosas que tenían como lineamiento era como realizar acciones que satisfagan alguna demanda. Tengo acá una secretaria que está ahí, no me deja terminar de hablar. No, les decía que
A ver, espérenme un ratito, discúlpenme. No, por favor. Aprovecho y te digo algo que desde hoy lo tengo colgado Dale. sobre algo que había preguntado Glenda. Nosotros los 4 estuvimos conversando. A mí me preocupa, que siempre le digo a Alicia, cuando Quitito lideraba la red. Quitito es Don Asensio, que es un líder carismático, que además tiene una gran presencia y que él en sí mismo es una especie de misionero que con toda su autoridad personal te puede hablar del bien, del amor, pero cuando nosotros con Alicia nos hicimos cargo de la coordinación de estos proyectos y Quitito se fue alejando por la edad que tiene más de las acciones, se perdió un poco de ese carisma que le daba como un objetivo nuclear a lo que hacíamos, porque imagínate Alicia o yo hablándoles del bien y del amor, o sea, que haríamos... Nosotros tenemos una figura mucho más administrativa, burocrática. Entonces, yo les decía a los chicos, a mis compañeros, a la Leticia, a Pablo, que para mí eso lo habíamos perdido y sin embargo ellos dicen que no, que están las cosas. Que están en las acciones concretas, en la manera, nosotros decimos en la manera de acercarnos, de vincularnos con el otro. Porque, ¿te acordás, Mariela, que cuando se hizo hace poco el Encuentro Internacional de Economía de Comunión, donde una de las estrategias que tenían era que los asistentes a nivel internacional, que venían de distintos países, visitaran las sedes de los proyectos que la Economía de Comunión apoyaba. En Entre Ríos visitaron 2 proyectos acá en Paraná, apoyados por DIMACO, que es de Asociación Economía de Comunión, y la Red 127 y 12 con la sede María Grande. Entonces los asistentes de este encuentro de economía de comunión, varios rescataron la familiaridad, el vínculo que tenemos con los integrantes de la mesa y los productores, que no es una relación donde, yo no te conozco, vengo, me presento, hablamos de cuestiones técnicas, o sea, esta forma yo lo digo Mariela con mis palabras como me sale, pero es esta forma de acercarnos, de trabajar con el otro, de cómo te construís el espacio colectivo, cómo generás la participación, es lo que rescataron por lo menos del equipo que estuvimos trabajando, están acompañando hablando en de eso. Confianza y de comunidad, que son 2 términos que, sí. Ojo, chicas, señoras, sí, lograr eso es fundamental para la viabilidad de lo que se viene, digamos, que cuando necesitas un aval no te estén preguntando tanto y en la confianza no te hagan demasiadas preguntas ni te den vuelta con la parte burocrática, y a veces esos vínculos y la calidad de vínculos sanos viabiliza muchísimo. Una de las cosas que les quiero preguntar... No, y la cuestión de la igualdad con el otro. El otro no es una persona que digamos, un alumno, una falta de luz, una persona que está en inferioridad de condiciones, es un igual. Es un igual, exactamente. Cada uno de nosotros se enriquece con esa participación y es totalmente así. Y tiene que ver con nuestra historia, porque cada uno, Leticia, Pablo, Mariela y yo, venimos desde un lugar, Asensio también, o sea, y otros que participan de la red, venimos desde un lugar donde sabemos y hemos vivido y tenemos historia de trabajo, ya sea en el campo, de vivir en el campo, de trabajar con otros desde este lugar, o sea, desde este concepto de par, no donde yo vengo desde arriba, este concepto yo vengo, te doy y me voy. No, es una construcción horizontal. Ahí en ese encuentro que cuenta Alicia, que fue hace 2 meses, se resaltó mucho el trabajo de María Grande, que fue a través de Cáritas. Digo porque vos nos estás preguntando, ahí salen, cuando uno empieza a hablar y ahí te das cuenta de lo recorrido, ¿no? Economía de comunión, vos preguntas, Cáritas local, y María José Marnieto, que era la referente de desarrollo del INTA, pero además docente universitaria, pero además de un grupo católico de allá, o sea... Excelente. Lo bueno es que las preguntas van activando de cosas que por ahí uno las naturalizó por el proceso y como que las tienen re claras, y al momento nosotros de detectar esas cuestiones que viabilizan y que son el aceite para que
todo lo demás pueda suceder. Les hago otra consulta que tiene que ver no con lo técnico productivo, pero sí con la conectividad. En todo ese sector, la red, ¿posee conectividad o es un aspecto a desarrollar que no tiene estrictamente una pata productiva, pero que sí podría viabilizar lo que decían ustedes hace un momento, esto de facilitar la comunicación y el trabajo a pesar de las distancias? Tenemos redes de WhatsApp con las cuales muchas reuniones se hacen. Yo, en lo personal, quiero poder trabajar con alguno de estos programas. Ya tengo identificado cuál, Trello. Yo quería que las chicas de la Tecnicatura nos ayuden, pero la tesis llegó hasta el análisis situacional, pero no la aplicación concreta de la herramienta. Y lo que estábamos pensando es quién nos ayuda. Porque realmente nosotras estamos todo el día full, somos muy pocos para el trabajo que hemos asumido y hay que sentarse a aprender y estamos como un poco lejos de la... Es una lucha no quedarse atrás con la tecnología y te lleva tiempo. Sí. Es como cuando vos abrís un Excel. Si lo dejás de usar y te olvidás cómo se hacen las fórmulas y ya no podés graficar y necesitas esas herramientas, porque, bueno, ahora el chat GPT es una ayuda enorme, pero respondiendo concretamente a la cuestión comunicacional, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de la bolsa de cereales. Ellos tienen un sistema de monitoreo climático. Las redes meteorológicas. Ayuda a prevenir algunas situaciones extremas, pero donde menos tienen información es en el centro norte por cuestión de conectividad. Y sobre eso no se podría trabajar justamente de que llegue la conectividad a los productores, básicamente, que tal vez eso puede ser una forma, así como el camino, la ruta es fundamental para la conectividad, hoy en día la tecnología también, y justamente tal vez sea un desarrollo que tiene que ver más provincial o interdepartamental, como para pensar pienso en el espacio geográfico, de que hay mucha distancia y de fortalecer este aspecto desde la conectividad, que cada chacra, o no sé cómo se llama, la unidad productiva, pueda tener su acceso a Internet eficientemente. Cuando estuvieron los alemanes, no te dejo hablar, Ali, te juro que... Ya estoy acostumbrada. Siempre igual, o sea que... Por suerte la próxima entrevista bien. Yo sola. Sí. Pero me acordé, cuento esto y nada más. Cuando vinieron los alemanes en noviembre del año pasado, nosotros hicimos reuniones de mesa operativa y les presentamos a todas las instituciones. Hicimos una reunión muy grande en la bolsa de cereales. Veníamos trabajando con las autoridades provinciales y en esa reunión la que era secretaria de planeamiento presentó un mapa de la propuesta de desarrollo de la provincia que tenía que ver con fortalecer estas mismas cosas para el centro norte, lo cual a nosotros nos dio mucha satisfacción porque tenían el mismo diagnóstico que nosotros. El tema es que no está más esta profesional, ahora hay una persona nueva. Lelia, ¿estás hablando de Lelia que creo que es de Crespo. Sí, de Lelia Recalde. Okay, de Lelia. Esta persona es de Crespo, están es una persona macanuda, bien intencionada y todo. En este momento la prioridad de ellos es desarrollar unos nodos y lo que era la propuesta de Lelia no sabemos, nosotros nos reunimos con la gente de planificación y en la medida que ellos avancen nosotros vamos a participar de las mesas, pero sin recursos. Una cosita. Pero bueno, coincidimos en el diagnóstico.
chiquito nada más a lo que preguntaba Glenda, que más allá de la parte de conectividad que es sumamente importante, unido a eso, hay casos todavía y que todavía reviste gran demanda, es de productores sin acceso a la electricidad, y donde por más que haya programas a nivel provincial, no son tan accesibles o tienen un costo a los cuales los productores no han podido acceder. Entonces, eso va unido, la conectividad, a la parte de electricidad en un pequeño sector productivo rural. Sí, Liliana, te corté. Sí, un poco volviendo a lo que había dicho Leandro con respecto a si hubo alguna acción específica que ustedes recuerden como motorizadora o que haya hecho que se cambie de ciclo, o que se haya evaluado, bueno, a partir de ahora hubo un cambio en cuanto a la legitimación del proyecto, por ejemplo. Yo lo que escucho en los relatos de ustedes, que estuvieron como siempre muy preocupados y enfocadas en que haya como pequeñas acciones que den resultados, o que por lo menos intenten satisfacer algunas necesidades, como para que la gente sienta, así dicho en criollo, que no es todo bla bla, sino que hay una escucha. Entonces, tal vez nosotros les ponemos como conceptos temas generadores, ¿no? Como que generan algo, generan una nueva idea, o generan motivación, o generan una reorientación del proyecto, y me parece que ustedes lo han hecho como más en ramillete, digamos, como en multiplicidad. Y por otro lado, pensaba que este inicio de este liderazgo de don Asensio, y ustedes acompañando eso, también ha generado, que es un poco lo que me parece que ahora la gente les transmite, es la legitimidad del equipo proyectual, ¿no? O sea, que más allá de que hayan algunos cambios, como que ese aura, dirían los chicos, ¿no? Sigue presente aún cuando cambien los actores o los equipos, o haya disminuido. Así que me parece que esos son logros re importantes de un proyecto, aunque en este momento ustedes ponen como dos focos principales. El tema de la rigidez burocrática y normativa, y la cuestión de financiamiento, que no permitiría el despliegue temporal que se necesita para este tipo de proyectos. Algo así entendí. Y el desmantelamiento de las funciones del Estado, que de alguna manera, a través de su presencia en el interior, era la columna vertebral de muchas de las acciones. Nosotros en la mesa, cuando yo empecé a trabajar en Entre Ríos, desde el Ministerio de Trabajo, en ese momento había fondos de varias instituciones, y lo que nos dimos cuenta es que a nivel municipal el Estado había descentralizado rápidamente muchas funciones, y el cuello de botella estaba en el Estado municipal, al cual no se lo había jerarquizado con recursos, y de golpe se encontraba con todos los problemas, el desempleo, la pobreza, las inundaciones, la planificación urbana, las violencias, tenía que dar respuesta a múltiples problemáticas, todas muy complejas, sin recursos. Y nosotros, los organismos del Estado, veníamos a competir como si fuéramos viajantes de cosas, diciendo, dame bola a mí con mi programa, porque cada uno quería cumplir, no, dame a mí. Y bueno, y la red un poco participó de este encuentro, es decir, en vez de competir, ¿por qué no colaboramos? Podemos lograr mejores cosas si colaboramos. Y eso fue la iniciativa, el inicio de la idea de la red. Articular, juntar las sinergias y poder avanzar. Hoy la dificultad está en que no quedan tantas instituciones
con estas capacidades se desmanteló los recursos a nivel del interior, sigue estando la misma problemática y encima antes por lo menos había gente en el interior con esta mirada. Hoy ya cada vez son menos y bueno, nos cuesta. Bueno, largo camino el proyecto y todas las puntas que van saliendo de cosas que ni se deben acordar, seguro. Pero bueno, ustedes tienen una experiencia muy grande de trabajar eso. Yo creo que eso es una de las cosas que identifica también. Trabajar en territorio, visitar, estar, recorrer, tiempos, horas dedicadas a estar ahí con la gente. Y bueno, y todos estos proyectos que estamos analizando tienen ese componente que es territorial. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que son como los aciertos y los desaciertos de esa forma de accionar en territorio, este vínculo con la provincia que por ahí se va, esta necesidad de conectar con lo local? ¿Sienten que estos proyectos pueden zanjear vacíos? ¿Qué nos pueden recomendar de su trayectoria, digamos? ¿Querés hablar vos primero, Ali? Qué complejo, ¿no? Me quedé pensando como los aciertos. Yo siempre digo que es esto que Mariela rescata y que siempre decimos, o sea, no es la teoría del derrame, nosotros partimos al revés, nosotros decimos, bueno, trabajar desde el territorio, desde los espacios locales, desde las demandas, desde lo que plantean los productores, obviamente con un análisis y evaluación y tratando de ser lo más estratega posible a la hora de intervenir, pero siempre partiendo desde ese lugar. Creo que esa es la mirada y siempre en ese marco consideramos que el acierto ha sido trabajar con otros, con instituciones públicas, privadas, cada uno con sus programas, sus normativas y desde ese marco ir construyendo el camino y dando respuestas al productor, no yendo paralelo a lo que plantea SENASA o la provincia o INTA, o sea, es el construir colectivamente. Me parece que ese es el gran acierto y puede haber muchos otros que seguro Mariela, Pablo, Leticia, el resto de la gente encuentra. Pero creo que ese es el camino que hemos realizado desde el inicio hasta ahora y lo hemos mantenido. O sea, ustedes están hablando de un profundo capital social que es un activo fundamental junto con la construcción de la confianza como por ahí lo más destacable. Nosotros hemos mantenido una idea que nos ha costado bastante porque entiendo yo las posiciones de otras personas que creen que la política es la mejor herramienta de cambio social. Sin embargo, nosotros creemos que en estos espacios donde, como era pueblo chico, infierno grande, cuando entra la política se complica todo. Y nosotros hemos intentado todo el tiempo decir que lo importante es buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Y a nosotros la política nos separa y nos une la pobreza, la demanda de la gente, las ganas de ayudar, el encontrar recursos. Y esto es un ejercicio permanente porque siempre hay gente enojada, siempre hay situaciones que zanjar y poder mantener esta línea que nos ha permitido acercarnos. Otra de las fortalezas que me parece que es importante, por lo menos desde los actores del Estado, es seguir vinculado a las agendas de las instituciones privadas que tengan llegada a las agendas estatales. Porque en muchos momentos, por ejemplo, el Consejo, la Bolsa o las cooperativas no nos han dado fondo, pero son los que le han podido decir al gobierno que este tipo de trabajo sirve y que las áreas técnicas provinciales tienen que apoyar, por ejemplo, que no es menor. Porque el Estado va cambiando su lógica de acuerdo a la ideología sobre el Estado y nosotros hemos podido permanecer. ¿Y se animan a marcar algún desacierto si lo tienen como evaluado? Sí, tenemos varios desaciertos.
Te voy a contar un desacierto que es acierto, que fue con el tiempo, ¿no? El hecho del capital social nos ha permitido algunas grandes metidas de pata con las inversiones, poderlas mejorar con el tiempo. Por ejemplo, llegaba el momento del cierre de un proyecto y había que gastar la plata y se compró un camión enorme, pensando que con ese camión se iban a resolver los temas del traslado de la mercadería y no daba la escala para mover el camión. Y además, después que se compró, había que cubrir para el sindicato, pagar un chofer. Ninguna institución quería hacerse cargo. Y un montón de plata. Bueno, se le asignó a la CALP, que es la Cooperativa de Productores de La Paz, una cooperativa agrícola muy grande, y ellos tomaron el camión y a cambio de eso daban traslados cuando se les pedían unidades menores, ¿no? Pero nunca llegamos a tener una dinámica tal que justifique una movilidad permanente, porque se mueve batata para un lado, o sea, son de pequeñas escalas y movidas puntuales. Entonces, lo más importante que hubo así en traslados eran de la agrícola que compraba la naranja o que llevaba, que usaba su propia estructura, o sea. Entonces, pasó un tiempo y nosotros seguíamos trabajando con una cooperativa que se llama Coadelpa, que queda ahí a la salida de Paraná, que son productores y exportadores de miel, y ellos son una cantidad cercana a 50, ¿no? 40 y pico de socios, que además comercian para otro tanto más, y tenían una idea. Nosotros veníamos con la miel, venía muy fuerte el ímpetu y estábamos trabajando con muchas actividades, desde capacitación hasta nuevos emprendedores, que les dábamos el kit y la capacitación que venía de desarrollo y se articulaba con Coadelpa, y ellos tenían un propósito que era paletizar la búsqueda, que les hacía mucho más fácil la retirada de los tambores, y necesitaban un camión, y la CALP lo entregó al camión. Imagínate un camión que se los donamos, que lo entreguen. Los de la cooperativa lo tunearon, lo plotearon, felices lo recontrausaron, y bueno, una metida de pata muy grosa que se pudo resolver. Después, en otra oportunidad, se compró una carpa que no hubo manera. Los que manejan la carpa piden mucha plata, los demás es muy dificultosa para armar porque requiere de un montón de personas y está ahí aterrizada llena de hormigas en uno de los pueblos, que además un pueblo chico, están peleados políticamente, entonces no se lo prestan a la municipalidad, y nosotros ya largamos el tema de la carpa porque... Si vos nos preguntás, o sea, en síntesis tiene que ver más que nada con inversión. Yo lo pienso más que nada, Mariela, en relación a inversiones, no tanto a acciones de articulación que hayamos metido la pata. Más que nada tiene que ver con inversiones que pensamos que iban a ser gran resolvedora de una situación, y después con el tiempo ves que requiere otros procesos, otros tiempos, y que no estaban dadas las situaciones. Así que ahora pensamos mucho y bueno, pensamos para no meter la pata o para resolver esas situaciones, volver atrás. Lo que contó Mariela del camión es una inversión del 2012 que se resolvió en el 2021 con una donación de una cooperativa a otra, y con todo lo que eso generó también, porque la cooperativa le permitió esto que contó Mariela, o sea, poder comprarle a los productores de Federal, de La Paz, de Bobril, la miel y trasladarla acá a la cooperativa para poder exportarla. ¿Ustedes tenían una figura legal? ¿Tienen una figura legal como asociación, No. como algo así? No. ¿Te acordás? ¿Y eso no les limitó en alguna cosa? Sí. Uh-huh. Sí, a la larga, cuando queremos gestionar algún financiamiento, siempre nos piden alguna figura legal. Por eso nos hemos amparado bajo las instituciones privadas. En su momento, bueno, la agrícola en el proyecto anterior, ahora en el Consejo Empresario. El segundo proyecto fue a través de Cáritas Diocesana, que lo administró la Fundación Argeninta, pero siempre hay instituciones privadas cuando es con financiamiento internacional.
requieren que sea una organización privada. El tema de la sucesión tiene que ver mucho con la papeles, porque hoy la red es una red, no es de nadie, y no tenés ningún capanga que esté haciendo carrera o que la coordine, somos todos. En cambio, organizarla generaba una estructura de gestión que no estábamos en condiciones de asumir esa interna. Sí, pero sí sabemos que es un punto flojo. Sí, tiene que ver con un proceso de maduración también, porque es difícil encontrar la figura. Bueno, yo participo en la microregión Crespo y Aldeas Aledañas y se encontró una figura, pero qué sé yo, como 10, 12 años se fue una fundación, se fue una asociación. Bueno, ahora terminó con la figura que es un consorcio caminero, pero es una asociación civil, digamos. O sea, aunque la palabra está incluida en el nombre, es la figura que cuajó para dar algún tipo de respuesta. Y lo bueno que les comparto, que este consorcio que está orientado a mantener los caminos, tiene otros componentes y en los objetivos se le agregaron otros componentes de no cerrarlo solamente a eso, sino otros aspectos como lo cultural, generar identidad colectiva, este tipo de... para viabilizar todos aquellos proyectos que les decía hoy, que tienen que ver más con generar comunidad y generar sentido de pertenencia, ¿sí? Y de que somos parte del mismo proceso, aunque seamos actores territoriales separados por un par de kilómetros. Sí. Nosotros tenemos una experiencia bastante reciente. Si a ustedes les consideran de que puede ser algo de valor y que podamos llegar a tener un intercambio, les paso los contactos para conocer otra experiencia. En su momento, en Villa del Rosario se había concretado a través de una fundación, y bueno, acá esa figura de fundación no cuajó, terminó en una asociación civil. Por eso también las particularidades de cada lugar, y tiene que ver con la maduración de cada proceso también. Glenda, ¿y qué diferencia hay? Yo conozco el proceso de ustedes, pero ahora se está hablando en Cerrito y aledaños de la mancomunidad. Son figuras distintas, porque la mancomunidad está orientada al Estado, es a la parte del Estado que se congregan, no hay incorporación de otras instituciones. Según lo que entiendo, se formó la mancomunidad para resolver el tema de residuos, Paraná, Colonia Avellaneda, en ese sector, la zona metropolitana, pero Oro Verde plantó bandera y quedó afuera porque no le interesaba, le perjudicaba mucho el planteo que desarrollaban. Pero sí, con la ley de mancomunidades como que están, creo que enfocadas más en la parte de los gobiernos. Sí, es una alianza entre lo público, digamos. Y todos estos proyectos que estamos analizando, casi todos tienen esta particularidad de que hay distintos actores metidos, públicos, privados, instituciones. Por eso son como tan ricos, digamos, también. Y bueno, veo ya como cerrando, hay una cosa que siempre hablamos, que siempre sale, es esto de que, bueno, son todos proyectos donde participan personas, hay cierta institucionalidad que se puede legitimar con una forma o no, cierta jerarquía, lo que sea, conducciones, pero después son grupos humanos, son gente que trabaja, discute, se pelea, se amiga, se hacen relaciones. ¿Cómo vivieron ustedes todo ese proceso? ¿Qué les queda de todo ese proceso a ustedes también? Ya dijeron que amigos y conocidos y una buena vibra, pero también cómo piensan que influye todo eso del componente humano en todos estos proyectos que son territoriales, digamos. Para mí ahí está la riqueza justamente en el encuentro con el otro, o sea, al margen de que uno dice, bueno, te haces de amigo, conocido, también hemos tenido nuestras ripideces en el grupo chico y a nivel un poco más grande, pero tiene que ver con tomar posición y poder clarificar y llegar a acuerdos en común, pero es el encuentro con el otro lo que te enriquece y te permite llegar a donde hemos llegado. Por ahí cuando nosotros hablamos de la red en algunos espacios donde no nos conocen y tenemos que plantar bandera, como dicen ustedes, hemos tenido que aclarar nosotros con las cuestiones políticas partidarias no nos metemos, lo religioso tampoco,
como para poder decir, este es nuestra senda y si querés sumarte, este es el camino. Pero más que eso... Sí, yo pienso lo mismo, que a mí me asombró cuando vino la gente de Economía de Comunión que visitaron la mesa, porque lo que ellos resaltaban era, ellos buscaban experiencias de mancomunidad, de encontrarse con el otro de igual, y lo que vieron es que había eso, por lo menos en esa mesa que visitaron, que yo hacía mucho que no trabajaba en esa mesa, y la verdad es que lo que contaba, qué sé yo, un panadero que con sus artesanías que se vendía a través de la casita de la red, juntaron los fondos para poner la panadería, hoy están jubilados y tienen la panadería, y la construcción de la panadería se hizo con otro señor, don Cinquini, que además con sus hijos es productor, pero le hizo la albañilería de no sé qué parte y de los hornos, y las mujeres que estuvieron en la mesa y que contaban que la red les sirvió para darse cuenta que ellas podían hacer cosas e integrar al hogar dinero propio, que se sentían útiles. Una chica dice, yo no sabía que lo que yo sabía hacer servía. Y ya no está feriando, porque por distintas cuestiones la feria no está, pero ganó una licitación y está trabajando en la sociedad rural, y además vende los huevos y le compra a otras compañeras feriantes productos que le sobran para venderlos en otro lado. Y ella dice, la verdad que no sabía que yo podía crear valor con lo que hacía. La verdad que eso es mucho, y eso es el componente humano que se volcó a otros. A veces uno no lo recupera tanto porque vamos con la idea de tenemos el crédito, queremos evaluar si está bien, mandaron el papel, sí, está en la visita, mira qué linda la foto, sí, estuvieron todos. Pero, viste, sentarte a escuchar lo que te dice la gente está bueno, y eso me parece que es la base de todo, pero que nosotros que estamos más en la oficina lo perdemos a veces. Pero a veces que cuando vienen personas como ustedes que nos hacen ciertas preguntas de afuera, nos hacen revisar nuestra historia y nuestro capital, ahí uno dice, al final, y bueno, ve lo bueno y lo malo, vimos lo bueno y lo malo. Sí, aparte de proyectos como este que justamente llegan a zonas de Entre Ríos más postergadas, entonces te pueden cambiar la vida, le pueden cambiar la realidad, la educación, la salud a gente real, digamos, entonces es muy valorable eso. Un día voy a Villaguay a un evento que estaba organizando el indio Enrique de Ecurbano, que estaba trabajando con las cooperativas de mujeres de recicladores, la mayoría son mujeres en toda la provincia. Y nosotros tenemos cosas en común con Ecurbano, y nos habían invitado, y me encontré con una señora que me reconoció por lo de la red, yo no la ubicaba tanto, y me dijo, ¿y cómo va lo de la red? Y ahí vamos, qué sé yo. Y me dice, mirá que gastaron plata, y no lograron nada. Ay, yo me agarré una amargura. Mirá que se fueron fondos en eso, se gastaron plata del Estado, y en realidad el Estado es los recursos, mi sueldo, pero la plata que estamos usando es todo privado, o del Estado, de otros estados, pero... Y bueno, quizás se puede... Digo, esto de ver cómo se visibilizan también todas esas historias que cuesta mostrar, porque siempre la gente quiere ver resultados concretos. Entonces hay todas esas historias de cambios en la vida, y eso, ¿cómo lo monetizas a eso? Claro, ¿no? Además el gran desafío de este tipo de proyectos tienen que ver que cómo mostrar lo intangible, o lo que tiene como su desarrollo en un tiempo que no es la inmediatez de un resultado a corto plazo.
Es un gran desafío y muchas veces esto que ustedes mencionaban, que yo les señalaba, que es de hacer como pequeñas cosas que respondan a demandas concretas, es una de las cuestiones que ayuda como a amortizar un poco esta exigencia, ¿no? Que a veces son exigencias entendibles o coherentes y a veces son exigencias desde la crítica sin hacer nada, que es difícil desoír, pero que no tienen una argumentación. Así que, bueno. Ali, una cosa, contale los de ONG Ideas, contale vos. Bueno, esta metodología que plantea Mariela tiene que ver con una propuesta de evaluación de impacto que se utiliza mucho, que fue creada en una organización europea, se viene utilizando en los distintos proyectos que financia el BMZ, que lo que tiene básicamente, te lo cuento sintéticamente, pero tiene que ver básicamente con evaluar más que nada el impacto social, no el cuantitativo, de las intervenciones con este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, a ver, en un grupo de mujeres, a través de determinadas técnicas, determinados pasos, lo que vas viendo es, bueno, cuáles son tus dificultades, cuál es tu objetivo personal para llegar a, y qué lograste en estos años, o sea, pero más que nada tiene que ver con que ella en este proceso de crecimiento logró, por ejemplo, mandar al chico a la escuela o atender la salud de su chico, y que tiene que ver con lo que has rescatado, y me acordé de Cinquini y Mariela, que él dice siempre, yo con el emprendimiento logré, él no dice ganar más plata, comprarme la camioneta, él dice yo pude mandar a los chicos a la facultad, a que fueran buenas personas, bueno, que tuvieran hoy en día trabajo, o sea, rescatan esas otras cosas, y tiene que ver con ese es el impacto que esta metodología lo que busca es ver la parte más quali, más de lo de la persona, del productor, no vista una evaluación vista por yo técnica desde el escritorio, sino una evaluación del propio productor in situ. Romper con esa lógica, y que me parece que eso lo empezamos a hacer este año, los talleres, y la idea es también medir impacto con esto, porque nosotros entendemos que la gente, mucha de esta gente viene de una realidad tan difícil, que esta del mito que empezás abajo y terminás siendo un empresario exitoso, en muchos no se da, pero en el medio de esto vivieron su vida con dignidad, pudieron resolver cosas, se sostuvieron en su territorio y en su cultura, y eso no está medido, y eso es un índice de felicidad y de satisfacción. Entonces, poder encontrar estos indicadores y trabajarlos con la gente. En Uganda mostraban que para las familias, como la educación es privado, si vos pudiste mandar tus chicos a la escuela es porque mejoraste productivamente, porque pudiste pagar la escuela. Entonces, indirectamente, y hay un cambio cultural porque los estás capacitando a tus chicos para el futuro. Entonces, realmente, si no tuvo impacto, ¿qué es mejor impacto que estas cuestiones? Que mejorar la calidad de vida y la dignidad en estas personas que de todas maneras estarían engrosando los cordones marginales de las ciudades intermedias o capitales. Sí, eso que decías, Mariela, ya del hecho solo de que sigan viviendo en el campo, frente a la lógica de que el campo se está despoblando, ya es un montón. Y bueno, pero obviamente las condiciones siempre son más desfavorables. Esto que Glenda hablaba de conectividad, hay zonas donde no tienen ni luz todavía, o sea, estamos más atrás. Bueno, re lindo haberlas escuchado. Seguramente quedan un montón de cosas dando vueltas, porque es un proyecto de los más ricos que hemos estado viendo, analizando. Bueno, como les decía, la idea es que vamos a analizar otros productivos, también otros de conservación, otros turísticos. Y bueno, la idea es medio que a fin de año invitarlas de vuelta, supongo que será algo virtual, donde hagamos una puesta en común y una visibilización de todos estos proyectos. Y la idea es esa, buscar, bueno, qué es lo que rescatamos de todos, qué es lo que sirve, qué es lo que hay que potenciar, qué es lo que falta. Y bueno, ya empiezan a aparecer patrones en los que vamos analizando, ya empiezan a aparecer cosas que se repiten. Entonces eso es lo que nos da ánimo a seguir investigando,
porque entendemos que estos proyectos tienen mucho valor para, como decían hoy, para lo que se viene, para las dinámicas que se vienen ahora, digamos. Hay necesidad de red, hay necesidad. También una de las cosas que notamos es la vocación. No necesitan explicarnos lo que ustedes en este trayecto nos han transmitido, es la vocación de servicio más allá de la tarea y la pasión con la que ustedes lo encaran, porque ustedes son el proyecto y lo han hecho carne, y eso tiene también su mérito. Así que bueno, sumando a lo que dice Leandro, seguramente tendremos otro encuentro. Lo que sí les encargo y les pido, si hay material sobre este proceso o sobre algún aspecto a través de una tesis o una publicación, que me lo hagan llegar, o algún dato para poder rastrearlo, como para nosotros estamos de cada proyecto, estamos haciendo la documentación de cada uno, para establecer una línea de tiempo en principio, tener todo el material que esté disponible a partir de que lo conocemos. O sea que estaba pensando, pero no sé si sirve, digo los nombres, Ezequiel Orso y Paula Roses, de investigadores del CONICET, hicieron trabajo de investigación sobre la red. Paula la tengo, a Paula la tengo, sí tenemos el contacto. A Paula Roses trabaja en Ciencias Económicas. Bueno, pedíselo entonces. Pues yo creo que la tengo. Paula, la encontré en un seminario de avicultura y quedamos, pero nunca la anclé con ningún proceso puntual, pero ahora le mando un mensajito. Gracias por ese dato. Glenda, dos cosas, porque les quiero pedir a ustedes que son de Crespo, les queremos consultarle algo. Antes de eso, vino gente de la Universidad Católica de París, estuvieron 6 meses entrevistando gente de... Sí. Ese material me interesaría también. No sé quién, hay que pedírselo a Germán Jorge, a nosotros nos hicieron capaz que Alicia, porque yo no sé ni dónde estará, pero si no, bueno, hay que recuperarlo. Te lo mando, Leandro. También don Asensio ha escrito. Ya se lo mandé, el de Asensio se lo mandé, no sé si lo alcanzaron a leer. Sí, te lo tengo, sí. Bueno, yo estoy buscando lo de Ezequiel Orso y lo de la facultad de la UCA de París. Lo de Ezequiel lo tenemos. ¿Qué nos estabas por pedir, Mariela? Estamos trabajando con esto de avicultura y surgió la demanda de un técnico que haga extensionismo. Está el tema de trabajar las aves sueltas, las de traspatio, mejorando la sanidad. Queremos hacer tipo un GISER, un cambio rural, o sea, un técnico por un grupo de 8 o 10 productores que estén dispuestos a mejorar en las mismas zonas y nosotros pagar el técnico para poder trabajar con los productores y llegar, no sé si a certificar, pero por lo menos a acercarse a la aprobación de SENASA. Y nos está costando encontrar técnicos, porque lo que hay en avicultura es de avicultura en galpones. Claro. En gran escala, digamos. Claro. Estamos armando eso, estábamos viendo gente que viene del plan social agropecuario, pero están con mucho laburo. Uno de ellos se fue a vivir a Santa Fe. Si les aparece algún nombre que nos pueda servir para entrevistar. Bueno, dale. Bueno, miren, 2 cositas que por ahí me interesaba compartir. Una que es la primera entrevista que tenemos con más de una persona referente del proyecto, y me parece que después de escucharlas es como el espíritu mismo del proyecto, ¿no? De encarar las cosas de manera colectiva. Así que eso como un detalle. Y otra que yo tomé algunas notas ahí desde la libretita que agarré, y justamente, bueno, quería compartir con ustedes, porque me parece que también viene al caso, de qué libretita se trata. que me la regalaron justamente de una asociación que se llama Construcción Colectiva.
Así que, bueno, muchas gracias, chicas, Mirá. por participar. Ahí está, ahí, sí. Bueno, muchas gracias y esperamos después poder compartir con ustedes estas cuestiones que venimos trabajando y que sobre todo tengan alguna referencia positiva o que sirva para algo, digamos, pero por lo pronto me parece que escucharlas y que ustedes también se escuchen en los recorridos, ya con eso ya tengo un primer resultado, eso que gusta a los proyectos. Muchas gracias, chicos. Un gusto conocerlos y ojalá que sea un inicio de un camino para seguir en el caso y que podamos hacer otras cosas juntos. Y revisamos la temática, que está bueno que nos hagan de vez en cuando sonar un poco el matete. Seguro. Gracias, bueno, Glenda, Liliana y Leandro. Y nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.